La industria de los laboratorios de ensayo y calibración se encuentra en una intersección crítica entre la precisión técnica absoluta y la necesidad de una gestión humana dinámica y resiliente. En un entorno regido por normas internacionales como la ISO 17025 y la ISO 9001, el factor humano suele ser relegado a un plano meramente procedimental. Sin embargo, es precisamente en el comportamiento, la conciencia y la responsabilidad de los analistas y directivos donde reside la diferencia entre una operación aceptable y una de clase mundial. ¿Has escuchado hablar de la metodología de coaching para laboratorios que se fundamenta en los principios de Don Sir John Whitmore? Don Sir John Whitmore es pionero en el coaching empresarial, quien propuso que el desempeño se maximiza al reducir las interferencias internas y potenciar las capacidades naturales del individuo a través de un proceso de aprendizaje autodirigido. El coaching, bajo la visión de Whitmore, no es una técnica de intrusión o una herramienta de corrección de errores, sino una filosofía de liderazgo y una manera de tratar a las personas que buscan elevar la conciencia y la responsabilidad personal. En el contexto de un laboratorio, esto implica transformar la cultura de cumplimiento pasivo en un laboratorio a través de un proceso de mejoramiento y camino hacia la excelencia activa, donde cada miembro del equipo comprende el impacto sistémico de su labor y se compromete con la validez de los resultados, no por imposición, sino por convicción profesional. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos y teóricos de este método? El núcleo de esta metodología se basa en la premisa de que el coaching es el vehículo para cerrar la brecha entre lo pasable y lo posible. En el rendimiento organizacional esto es clave. Whitmore adoptó los conceptos del juego interior de Timothy Galway al mundo de los negocios, estableciendo que el oponente interno, el miedo, la duda, el juicio crítico y la falta de confianza, es a menudo más difícil de vencer que los desafíos técnicos externos. En un laboratorio, estas interferencias pueden manifestarse como el temor a reportar un resultado fuera de especificación, la resistencia a adoptar nuevas tecnologías o la incapacidad de comunicar eficazmente incertidumbres de mediciones complejas. El método se sostiene sobre dos pilares psicológicos fundamentales: la conciencia y la responsabilidad. La conciencia implica la capacidad de percibir con claridad los hechos y los datos, pero también los estados emocionales y los sesgos que afectan la toma de decisiones técnicas. Por su parte, la responsabilidad es el compromiso con los resultados que surge de la capacidad de elección. Sin elección no hay responsabilidad y sin responsabilidad el rendimiento es limitado. Y aquí surge una duda: ¿es aplicable un procedimiento o una metodología de coaching a un laboratorio? Esto tiene su respuesta en lo que se conoce como la curva de rendimiento en las organizaciones técnicas. Para comprender la del coaching en el rubro de los laboratorios, es esencial analizar la evolución cultural de las organizaciones. Whitmore describe una progresión desde etapas de supervivencia y dependencia, donde el control es externo y el miedo es el principal motor, hacia etapas de independencia e interdependencia, donde el coaching se convierte en el estilo de liderazgo predominante. En los laboratorios altamente regulados existe el riesgo de estancarse en la etapa de dependencia, donde los empleados operan estrictamente dentro de los límites de lo que dictan los procedimientos operativos estandarizados o los famosos POE, sin cuestionar procedimientos que son ineficientes o sin proponer mejoras innovadoras por temor a salirse del marco normativo. El coaching interviene precisamente para movilizar a la organización hacia la interdependencia, donde la calidad es una responsabilidad compartida y no solamente una función del Departamento de Aseguramiento de Calidad. Y se alinea esta metodología de coaching para laboratorios con la norma ISO 17025-2017. El alcance del método se vincula directamente con los requisitos de competencia del personal, la cláusula 6.2, y la imparcialidad, la cláusula 4.1 de la norma internacional. Mientras que la norma exige que el personal sea competente, el coaching asegura que dicha competencia se traduzca en desempeño real. El coaching en este sector también abarca la gestión de la incertidumbre, no solo desde el punto de vista metrológico, sino también psicológico. El personal de laboratorio a menudo se enfrenta a la presión en tiempos de entrega reducidos y a la necesidad de mantener una precisión infalible bajo condiciones de estrés, lo cual requiere una inteligencia emocional muy desarrollada para evitar errores críticos. ¿Y cómo se desarrolla este método dentro de la organización? Básicamente esto se sustenta en el modelo de GROW en entornos de laboratorio. La piedra angular del desarrollo de este método es el modelo de GROW, Goal, Reality, Option and Will, una estructura secuencial que garantiza que cada conversación de coach esté orientada a resultados tangibles y a un compromiso firme. En el entorno de un laboratorio donde la estructura y la lógica son fundamentales, el modelo GROW ofrece un marco que resuena en la mentalidad científica del coaching. Básicamente, este modelo consta de 4 etapas. La primera etapa es el establecimiento de las metas o el goal. El proceso comienza identificando qué se quiere lograr. Whitmore distingue entre metas finales, que es el propósito último del coaching, y las metas de desempeño, los hitos medibles.
En un laboratorio, una meta final podría ser convertirnos en el laboratorio de referencia nacional para que el análisis de trazabilidad de metales sea lo más eficiente posible. Mientras que una meta de desempeño para una sesión de coaching podría ser implementar un sistema de validación cruzada que reduzca los errores de transcripción en un 20% para el próximo trimestre. Las metas deben ser SMART, o sea, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. El coach debe desafiar al coachee a establecer objetivos que lo saquen de su zona de confort sin generar una parálisis y una ansiedad, asegurando que el objetivo sea propiedad del coaching y no de una imposición directa. La segunda fase es la fase de exploración de la realidad o reality. Esta etapa es crucial en laboratorios donde la objetividad es la moneda de cambio. Aquí el coach ayuda al coachee a describir su situación actual sin cambio. Básicamente, aquí el coach permite que se omitan los juicios previos y las interpretaciones sesgadas. Se deben analizar los hechos del desempeño como son, los registros de control de calidad y la retroalimentación con los clientes, tal como lo muestra la realidad del laboratorio. Un aspecto innovador en esta fase es la identificación de obstáculos internos. El analista puede tener el equipo más avanzado, que significa la realidad externa, pero si carece de confianza en su capacidad para interpretar cromatogramas, ajustarse a la realidad interna de su operación, el rendimiento será bajo. El coach utiliza preguntas para que el coachee descubra por sí mismo qué factores están afectando su desempeño, fomentando una conciencia sensorial de su trabajo propiamente tal. La tercera fase es la generación de opciones o options. En esta fase se busca maximizar la creatividad del profesional técnico, que a menudo en el laboratorio sigue el camino preestablecido de la costumbre con la famosa frase "siempre se ha hecho así". El coaching rompe este patrón invitando al coaching a explorar alternativas para optimizar procesos, mejorar la comunicación o gestionar mejor el tiempo. El objetivo no es encontrar la respuesta correcta, sino generar una lista exhaustiva de posibilidades. Se pueden explorar opciones como la automatización de procesos, la reestructuración de turnos de trabajo o la creación de manuales de capacitación rápida para nuevos integrantes. Solo después de agotar las posibilidades creativas, se procede a evaluar los pros y contras de cada una de las opciones que se van a seleccionar para generar el cambio más viable. La cuarta fase es la voluntad y el compromiso, el will o el way forward. La última fase transforma la conversación en acción. El coachee decide qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y quién más necesita estar involucrado. En el laboratorio, esto se traduce a planes de acción concretos con hitos de verificación de calidad. Un elemento distintivo de la metodología de Whitmore es la medición del compromiso. El coach pregunta en una escala de 1 al 10 cuál es tu nivel de seguridad de que llevarás a cabo esta acción. Si la respuesta es menor a 8, el plan debe reajustarse, ya que es probable que exista un obstáculo no identificado que impedirá el éxito de la acción. Se definen entonces también los mecanismos de rendición de cuentas o el accountability y el apoyo que el coach requiere para que su supervisión sea llevada adecuadamente por el coach. En conclusión, la metodología de coaching para laboratorios basada en el enfoque de Sir John Whitmore representa un cambio de paradigma necesario en una industria que ha priorizado históricamente el rigor técnico sobre el potencial humano. Al integrar la conciencia y la responsabilidad en el núcleo de la gestión técnica, el modelo Grow y sus complementos permiten que las organizaciones no solo cumplan con estándares internacionales, sino que los superen a través de la excelencia conductual. Si quieres llevar esta metodología o hacer un proceso de coaching en tu laboratorio para llevar tu laboratorio al siguiente nivel, escríbeme directamente y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.